Pues como siempre, ¿no? Al iniciar un año nuevo, nunca faltan los consejos de cómo nos puede ir bien. Estaba leyendo en el internet un artículo de una mujer que se me hizo interesante, pero al último la realidad no era nada interesante. De hecho, era un artículo muy tonto. Decía que para que te vaya bien en esta vida, lo primero que debes de hacer es conocerte a ti mismo. Pero no dice cómo conocerte a ti mismo. Nada más dice, tienes que conocerte a ti mismo. La segunda cosa dice, hay que tener disciplina. Pero nunca dice cómo tener disciplina. Y se pone a dar todo un listado como de 10 cosas que hay que tener para que nos vaya bien en este año, pero nunca nos dice cómo le hacemos para ir adquiriendo esas cosas. Decía que se tiene que conocer a alguien a sí mismo para que le vaya bien. Cuando Juan Calvino escribió la institución de la religión cristiana, en el capítulo número 1, Juan Calvino dice que el conocimiento de uno mismo va íntimamente ligado al conocimiento de Dios. O sea, el hombre que ha logrado conocerse a sí mismo, indudablemente va a terminar buscando a Dios. En un momento regreso a ese punto. Pero ¿cómo se logra el conocimiento de uno mismo? ¿Cómo tú te puedes conocer realmente como persona? En esta exposición diré 2 puntos que no sirven para conocerse a sí mismo y diré uno que es el que la Biblia nos presenta sobre cómo conocerse a sí mismo. Porque si somos cristianos, pues hay que seguir el punto de vista que nos dice la Escritura, que nos dice la palabra de Dios. Viendo la Escritura, o sea, ¿cómo te puedes conocer a ti mismo según la Escritura? Bueno, pues la primera manera en la que no te puedes conocer según la palabra de Dios o según la Biblia es viéndote tú mismo. Mucha gente cree que la introspección o el ejercicio de verse a sí mismo es algo que va a servir para que nos conozcamos a nosotros mismos. Antes de que Jesucristo viniera a este mundo, los griegos creían que esto era posible. De hecho, había un pensador llamado Tales de Mileto, que en una ocasión llegaron y le hicieron la pregunta, ¿qué es lo más difícil en esta vida? Y él dijo, lo más difícil en esta vida es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo era un ideal entre los griegos. Había un lugar que se llamaba el oráculo de Delfos. En ese lugar la gente llegaba a que les adivinaran su vida, a que les predijeran su futuro, les dijeran cómo les iba a ir. Y ahí había una placa pegada que decía, conócete a ti mismo. Ahora, esta idea de que tú mismo te empieces a analizar y tú mismo te veas a ti mismo, nunca la van a encontrar en la Biblia. De hecho, el analizarse a uno mismo solo va a aparecer en un solo pasaje en toda la Biblia. Y no dice analizarse, dice pruébese cada uno a sí mismo, que es en el momento de venir a la Santa Cena. Pero eso significa tu relación con Dios, cómo está en ese momento. Cómo vienes a participar a la mesa del Señor. No un ejercicio para conocerse a sí mismo introspectivamente como lo conocemos de manera común. Por más que le busquemos en la Biblia, nunca vamos a encontrar un pasaje que diga que tú te tengas que analizar a ti mismo. Eso no está en la Biblia. Sin embargo, es lo que muchos hacen. Solitos se empiezan a analizar. ¿Y saben por qué eso no está en la Biblia? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es completamente engañoso, que nosotros somos completamente pecadores y que nosotros, como seres humanos, no tenemos la facultad de analizar muchas cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué pasaría si un vanidoso, un hombre de esos que se admiran a sí mismos y se adoran a sí mismos, un día se pone a analizarse él mismo? ¿A qué conclusión va a llegar el vanidoso cuando se analice a sí mismo? ¿Saben a qué conclusión va a llegar? Va a llegar a la conclusión de que él es el ser más hermoso y más perfecto que existe sobre esta tierra. Esa va a ser su conclusión. O una persona que tiene una baja autoestima, de esos que dicen, no, yo no sé hacer nada, no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian, no, yo no sirvo. Y esa persona se analiza a sí misma. ¿A qué conclusiones creen que va a llegar?
pues va a llegar a la conclusión de que él no sirve para nada, ¿sí? Entonces el análisis introspectivo, en realidad hablando bíblicamente, no sirve para que tú te conozcas a ti mismo. Sin embargo, es algo de lo más practicado. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién aceptará sus propios errores? Y la realidad es que a la hora de analizarnos a nosotros mismos, podemos llegar a conclusiones equivocadas. De hecho, este mundo está lleno de personas que creen que están haciendo bien las cosas, pero las están haciendo mal. Y lleno de personas que creen que hicieron mal algo, cuando en realidad lo hicieron bien. O sea, la percepción que tienen no se compagina con lo que realmente está pasando. Y sabes una cosa, viéndote tú mismo, a ti mismo, es muy difícil que te llegues a conocer. La introspección tiene un lugar en nuestra vida, pero en otro sentido. No en el sentido de conocernos a nosotros mismos. Esa primera cosa no la apoya la palabra de Dios. La segunda cosa que a veces se dice y que la palabra de Dios tampoco apoya es que tú te conoces de los demás, ¿sí? O sea, tú ves a la otra persona y tú te reflejas y entonces te empiezas a conocer conforme empiezas a conocer al otro. De hecho, Federico Nietzsche tenía una frase muy interesante en donde decía que a medida de que vamos conociendo las cosas y a medida de que vamos entendiendo a los otros, nos vamos entendiendo a nosotros mismos. O sea, nos conocemos en los demás. De hecho, hay una novela que yo ya no me acuerdo quién la escribió, pues hace mucho tiempo. La leí cuando era adolescente, entonces pues imagínense, ya tiene bastante. No me acuerdo quién la escribió, creo que es un cuento de Dostoyevsky o algo así. Habla de un hombre que sufrió un accidente y pierde el conocimiento y le da amnesia, él no sabe quién es. Entonces, para saber quién es, él sale a la calle y empieza a preguntarle a la gente, oiga, ¿no sabe cómo me llamo? ¿No sabe quién soy yo? Y entonces él tiene que aprender a conocerse a sí mismo, saber quién es, preguntándole a los demás. Es como una metáfora de que nosotros nos conocemos en los otros. Esto tampoco lo apoya la Biblia. La Biblia nos dice que que la sabiduría clama en las calles, que la sabiduría clama en las plazas. La gente que sabe analizar bien la vida de los otros van a ser personas muy sabias en la propia vida. Y van a ser muy inteligentes y muy buenos, pero eso no les va a ayudar mucho a conocerse a sí mismos. Van a entender bien muchas cosas. El compositor del libro de los Proverbios dice que un día estaba en la ventana y se asomó desde la ventana y vio a un jovencito ingenuo y simple que encontró a una mujer ramera y él fue detrás de ella, pero no se daba cuenta de que su vida misma iba a terminar por lo ingenuo que él era. O sea, el escritor del libro de los Proverbios veía los casos de la vida y aprendía de ellos, porque sí se puede aprender bastante analizando las vidas de las personas. De hecho, quienes acostumbran ver teatro normalmente son personas muy inteligentes para poder hacer un análisis de la vida y cosas así, porque es como observar una historia en 2 horas, ver toda una vida y aprender algo sobre un tema. Por ejemplo, decía en la mañana esta obra de teatro de El médico de su honra, que habla de un hombre sumamente celoso, pero enormemente celoso. Es una obra que nos va a enseñar mucho sobre los celos, bastante sobre los celos, y vamos a aprender sobre los celos, pero de eso a conocernos a nosotros mismos por medio de eso va a ser algo muy, pero muy difícil. La Biblia no habla de que nosotros nos conozcamos por nosotros mismos, ni que nos conozcamos por medio de los demás. De hecho, hay altas probabilidades de que si tú le dices a alguien cómo es, él no lo acepte. Y que si a ti te dicen cómo eres, tampoco lo aceptes. Hay un 97 al 98% de probabilidades de que la gente no lo acepte. Dile a alguien, eres muy soberbio, eres bien vanidoso. Vas a ver qué te va a decir. Lo dices porque me tienes envidia. O eso que tú dices no es cierto. O estás ardido porque el otro día te gané tu asiento. Vas a salir con otras cosas, pero hay altas probabilidades de que no lo acepten. Ni pierdas tu tiempo. Mucha gente dice, le voy a decir sus cosas para que vea realmente cómo es. No lo va a aceptar.
Es muy difícil que alguien lo acepte. Conocerte por medio de otro es un camino muy lento que te va a llevar al fracaso. Tanto conocerse por sí mismo como conocerse por medio de los demás no es el camino hacia el conocimiento personal, según lo describe la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el camino? Pues miren, el salmista le dijo a Dios lo siguiente: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Le dijo: examíname, oh Dios, y si hay en mí camino de perversidad, guíame. O sea, ¿cómo conocerse a sí mismo? Con que Dios te diga cómo eres. Eso es lo que la palabra de Dios sostiene. Tú vienes a Dios. Tú no te conoces por ti mismo, ni los demás te dicen cómo eres. Tú vienes a Dios y Dios te muestra cómo eres. Y de esa manera abres tu corazón y de esa manera aceptas y de esa manera tú mismo te convences y de esa manera nadie tiene que andar detrás de ti para que te convenzas cómo eres tú. Simplemente te acercas a la luz y la luz hace que te veas realmente como eres. ¿Qué pasa si un día nos paramos por la madrugada, está todo oscuro y nos paramos enfrente del espejo? ¿Qué tal? ¿Cómo nos veríamos? Pues no nos veríamos. ¿Cómo estamos peinados o despeinados? No sé, ¿cómo nos vemos? Pues no nos veríamos. Pero ¿qué pasa si llega la luz? Pues nos vamos a dar cuenta cómo somos. Lo mismo es con Dios. Tú no te tienes que estar esforzando por conocerte a ti mismo. Ese es un esfuerzo que te va a llevar al fracaso. Tú lo que tienes que hacer es venir a la luz de Dios y a la luz de Dios Él te va a mostrar cómo eres tú. Por eso el salmista decía: examíname, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hay cristianos que se pierden en el camino, que uno se empieza a observar a sí mismo, y entonces pierde de vista a Jesucristo, porque se está observando a sí mismo, sus reacciones, sus pensamientos, y se quiere conocer a sí mismo y termina perdiendo el objetivo. Leíamos en Hebreos que dice: puestos los ojos en Jesús. Tú no tienes que estarte viendo a ti mismo para conocerte, simplemente tienes que venir a Cristo y Jesucristo con su luz te va a iluminar y entonces tú vas a aceptar y te vas a dar cuenta de cómo eres. ¿Qué le pasaría a un músico si cuando está tocando una pieza de piano, en lugar de estar viendo la partitura, escuchándose, empieza a ver cómo se ven sus manos? Se va a perder. No va a poder seguir tocando si se pone a ver sus dedos. ¿Qué pasa con un corredor que va a correr y en lugar de estar viendo hacia la meta comienza a ver sus pies, sus piernas, a ver cómo se ven, cómo van de veloces? Se va a caer en algún momento. Lo mismo pasa en nuestra vida cuando nos empezamos a enfocar en nosotros mismos, hacia el conocimiento de uno mismo, terminamos perdiendo el objetivo, porque el objetivo es Jesucristo. Y a medida de que estemos cerca de Él, nos vamos a dar cuenta de cómo somos. El Señor Jesús dijo que hay muchas personas perversas que no quieren venir a Él porque temen a que sus obras sean descubiertas, ¿sí? O sea, la luz los va a iluminar, se van a dar cuenta de cómo son, y no les va a gustar nada cuando se den cuenta de cómo son. Dice la Biblia que cuando tú vienes a la luz, entonces el Señor te muestra tus obras, entonces el Señor te muestra cómo eres. Por eso Juan Calvino, en la Institución de la Religión Cristiana, en el capítulo 1, dijo que el hombre cuando se conoce a sí mismo, indudablemente va a terminar buscando a Dios, porque Él sabe sus debilidades, Él sabe sus fracasos, Él sabe sus penas, Él sabe lo mucho que necesita a Dios. Y cuando el hombre se conoce a sí mismo, no va a tener otra opción más que buscar al ser superior y decirle: ven a mi vida y ayúdame para caminar contigo. Y ese ser superior va a venir y lo va a ayudar a que se conozca todavía más. Quiero terminar leyendo este versículo del Salmo 139, me parece que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.